patologías infecciosas del tracto respiratorio más importantes en la población pediátrica y que es muy importante que conozcamos pues el contexto social y de Colombia que hemos vivido pues a lo largo de la historia. Pues como tal, a mí siempre me gusta compartir de dónde saco la información. Lo saqué de estos tres fuentes bibliográficas, que es como tal el texto de pediatría de la Nelson, que es como tal uno de los libros fuentes de pediatría a nivel mundial. La guía práctica clínica que tuvo su última actualización para tosferina en 2014. Y ya finalmente un artículo publicado por la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad del Tolima en base pues como tal del contexto de de la tosferina y pues como tal su patógeno principal ha cambiado a través de los años y su pues como tal su mecanismo fisiopatológico. Entonces para hablar como tal tenemos estos seis componentes. Vamos a hablar en estos seis momentos que es como tal la etiología, la epidemiología, la patogenia, las manifestaciones clínicas y diagnóstico y tratamiento y prevención. Entonces, en esta manera vamos a ir la charla. Iniciando, pues siempre es muy importante conocer que toda patología infecciosa tiene una etiología, un agente microbiano. En este caso, el de la tosferina, como tal, se van a encontrar dos. La tosferina epidémica y esporádica generalmente es causada por la Bordetella pertussis. Y como tal, la Bordetella parapertussis es una causa ocasional de tosferina, que generalmente se da en Europa Oriental y Occidental. Y pues a través de los movimientos antivacunas se ha presentado también en Estados Unidos, que realmente esta cepa era muy atípica en lo que sería las Américas. Acá en Colombia, pues generalmente los casos que se presentan de tosferina se asocian principalmente a la Bordetella pertussis, que pues es el patógeno principal de esta patología. Ya hablando un poco de epidemiología, vamos a encontrar que la OMS estimó que para 2008 se presentaron aproximadamente 16 millones de casos y estos se asociaron a 195.000 fallecimientos infantiles, principalmente en población lactante menor de los 4 meses, que es casi siempre el 90% de esta cifra. Entonces, pues ya vamos a hablar un poco sobre la importancia de la prevención en esta población. Y pues como tal también pues vamos a encontrar que la vacunación y la agregación de estas políticas públicas ha permitido que la mortalidad haya descendido drásticamente. Se estima que para el 2008, esta misma cifra está sacada de la Nelson, 687.000 lactantes hubieran muerto si no hubiera sido por la vacunación. Y pues como tal se estima que a nivel mundial el 82% de todos los lactantes del mundo están en este momento vacunados, que pues a pesar de que suene como una cifra bastante grande, la meta tiene que ser superior a los 95% para evitar como tal aumento en la mortalidad y que esos 195.000 fallecimientos desciendan bastante. También es muy importante considerar que pues el patógeno de la Bordetella pertussis es uno de los patógenos más infecciosos que tenemos pediatría, que es uno de los patógenos que pues al tener em, infección a través de gotas y pues aerosoles facilita bastante el contagio. Entonces pues es muy importante este valor y pues ya vamos a ver las consecuencias clínicas que contiene este patógeno. Pues actualmente se considera que la tosferina está infradetectada, pues principalmente en la población adulta y adolescentes. Se estima que generalmente en la población mundial de un 13 a un 22% de los síntomas toxinos que se presentan en esas poblaciones y duran por más de 7 días se asocian a esta patología. Y siendo muy importante este dato para la prevención de la mortalidad en el lactante. El cuadrito que vemos a mano derecha, pues es un cuadro publicado por el Civigila donde podemos evidenciar cómo está la incidencia por cada 100.000 habitantes de tosferina. Este fue publicado el año pasado, pues posterior a todo lo que sería la pandemia COVID y pues también cómo se ha cambiado y demás. Entonces, pues como tal se estima que hay una incidencia, el municipio donde más, el departamento donde más tenemos casos, una incidencia por cada 100.000 habitantes va a ser el Cesar. Y donde menos tenemos, pues por el alcance del programa PAI, que vamos a hablar también más adelante, está Bogotá en un 0,04%.
A pesar de eso, pues donde más casos tenemos notificación es en Bogotá, pero pues igualmente el número de casos notificados no es un valor significativo teniendo en cuenta la incidencia por cada 100.000 habitantes. También en el mapa podemos ver zonas rojas y pues como tal, como lo hemos evidenciado a través pues, del año pasado. Ya hablando un poquito sobre la patogenia, vamos a encontrar que pues como tal la bordetela es un cocobacilo gram negativo que como tal se encarga o pues se facilita su factor de virulencia a través de los epitelios ciliados. Entonces como tal las diferentes especies de este patógeno comparten un alto grado de material genético asociado a la virulencia. Entonces entre las diferentes especies de este patógeno vamos a encontrar que la gran mayoría comparten muchas veces mecanismo de acción, mecanismo de ingreso al sistema o al huésped, pero solamente vamos a tener que el Bordetella pertussis, que es el patógeno principal, va a expresar una toxina que como tal permite un efecto de latencia a través de las células del cuerpo y pues permite como tal acentuarse como tal en el huésped. Más adelante lo podemos ver. Como tal, la regulación de expresión de los factores de virulencia del patógeno se da por un sistema de transducción de señales conformado por un sensor activador, que es como tal el BV GSAC. Y como tal va a expresar distintas proteínas y glicoproteínas a través de, pues, de toda la morfología de la bacteria y pues va a facilitar el acceso al huésped. Entre ellos van a estar las adhesinas, las autotransportadoras y las toxinas. Recordando que la toxina pertussis o la toxina latosferina va a ser el principal agente de virulencia en este patógeno. El cuadrito que tenemos a la derecha tenemos como los distintos factores o factores de virulencia que tiene la bacteria actúan a través de la célula. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque pues la idea es completarlo y que no sea tan tedioso para, para todos llevar este tema hasta ahora de la noche. Adicionalmente, pues vamos a tener que pues ya la invasión de la bacteria se produce por la adhesión al epitelio nasofaringio, que es como tal un epitelio que pues va a tener cilios. Y pues a través de las moléculas de adhesión que mencioné previamente y otras que pues ya son más específicas, van a ingresar a la célula huésped y van a comenzar todo el proceso de infección y pues ya dentro de esto el proceso de división celular para pues poder colonizar el epitelio. Como había mencionado antes, la toxina latosferina pues es uno de los patógenos, uno de los factores de virulencia más importantes que tenemos porque como tal está compuesta por una subunidad A y un pentámero B. Este como tal, cuando es indocitada, la toxina va a ser llevada a través del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático y como tal, como podemos ver en esta imagen, ya cuando está ingurgitado, el, el pentámero B se va a liberar a través, al unirse con el ATP y como tal va a liberar a la subunidad A y esta a través de una reacción química va a inhibir a como tal lo que serían las proteínas G expresadas a través de la célula huésped y estas como tal van a inhibir como tal toda la respuesta proinflamatoria que se va a generar a través de esto. Entonces en este cuadrito podemos ver cómo es como tal el efecto de la bordetela pertussis en una célula huésped y como tal este inhibe como tal toda la producción o toda la respuesta proinflamatoria e inmunológica del huésped. Y es de esta manera en la que podemos hacer que el patógeno pueda tener un periodo de incubación, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, de los 7 a los 12 días, se explica en la literatura, y genera como tal las complicaciones severas en la población pediátrica y principalmente en nuestros lactantes menores. Como mencioné previamente, la tosferina es sumamente contagiosa. Se estima que incluso tiene tasas del 100% de ataque en personas susceptibles que están expuestas a los aerosoles o a gotas eh, que contengan este patógeno. Se estima que incluso hay una infección subclínica en al menos un 80% de los pacientes que tienen algún tipo de contacto con el agente patógeno. Ya hablando sobre las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar tres momentos o tres estadios de los cuales hablar para la tosferina. El primero, pues, es el periodo catarral, luego el paroxístico y luego el de convalencia.
Importante antes de estos periodos será el periodo de incubación, que pues no se tiene en cuenta con las manifestaciones clínicas porque pues es un periodo generalmente asintomático que se va a dar progresivamente. O sea, generalmente de los 7 a los 10 días hay literatura, como por ejemplo la Nelson o literatura europea, que estima que incluso la incubación puede tardar hasta los 12 días. Pero pues eso depende bastante del huésped y de las manifestaciones clínicas que se den en el paciente y su estado inmunológico actual. También depende bastante de cómo éste se encuentre protegido o previamente inmunizado a través de las vacunaciones, la vacunación que tenemos disponible pues a nivel mundial y pues ya a través del país en Colombia. También acá podemos ver que el periodo donde mejor sensibilidad y especificidad vamos a tener para la realización de un cultivo, una proteína C reactiva para una PCR para el diagnóstico de labor de tela pertussis es en el periodo catarral, pero pues ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces el primer periodo es el estadio catarral, que dura pues de 1 a 2 semanas generalmente, y como tal comienza de manera insidiosa tras un periodo de incubación. Generalmente se acompaña con síntomas como rinorrea, congestión nasal, picos febriles, epífora e inyección conjuntival. Esa es la típica cara que va a tener el paciente pediátrico en este periodo. Como tal, se empieza a presentar tos seca, intermitente e irritativa que pues va a evolucionar hasta los paroxismos patognomónicos de la enfermedad. Ya les muestro un video de cómo se ve y las características típicas de estas crisis tusígenas que presentan los niños. Ese tipo de tos lo vamos a llamar en quintosa o en ametralladora. Generalmente, pues a la literatura internacional prefiere el término quintosa, ya que ametralladora pues no ha sido avalado por la comunidad científica de manera amplia, pero principalmente también hay sitios de rotación o lugares donde van a encontrar que se puede denominar como ametralladora, que generalmente se acompañan eh, una, de una barbilla que se dirige hacia la cavidad torácica y estas se van a encontrar extendidas, lengua en protusión, como se veía en la foto de la niña acá, de estos niños que sacan la lengua para poder facilitar el episodio de oxígeno, ojos saltones con epífora y coloración facial púrpura. Púrpura porque, pues como tal, el episodio de oxígeno evita como tal el ingreso de oxígeno a las vías aéreas y como tal genera una cianosis peribucal generalmente. Cuando finaliza el ataque de tos que atraviesa las vías aéreas, hace un sonido o pues como tal el aire que queda atrapado y pasa por las vías aéreas, genera que se escuche un gallo, lo refiere como tal a la literatura española. Pero pues igualmente se escucha como una recuperación de la respiración del paciente pediátrico. Entonces acá podemos ver como tal, cómo se ve. Ese video no tenía audio, pero este sí. En el video se les voy a quedar debiendo porque no me está sirviendo en este momento. Pero recordemos que ya, como tal, en ese momento ya se haría como tal lo que será el estadio paroxístico. En este momento ya es cuando empiezan a aparecer los signos patognomónicos de la enfermedad y como tal se haría la aparición de la tos de esta manera. Este se da entre la segunda y la sexta semana, que es cuando aparece esta tos. Se me había olvidado aclarar ese pedacito, este cambio que habíamos tenido del periodo catarral, que eran los síntomas previos al estadio paroxístico. Ya finalmente vamos a tener el tercer periodo, que es el estadio de convalencia, que puede llegar a durar de 2 semanas hasta incluso las 6 semanas. Y es como tal cuando a medida que el estadio paroxístico va cediendo, mejoran los periodos, mejoran como tal los síntomas respiratorios del menor y como tal va a empezar a disminuir el número, la intensidad y la duración de cada episodio de oxígeno. En este momento es cuando vamos a encontrar la mayor cantidad de complicaciones que tiene el lactante porque no ha superado como tal el periodo de paroxistismos y va a presentar la mayor tasa de complicaciones.
Ya en poblaciones específicas vamos a encontrar que los lactantes menores de 3 meses, ellos generalmente no suelen mostrar estos estadios clásicos. Generalmente el episodio catarral dura pocos días y con la posterior aparición de la tos aparecen los signos de dificultad respiratoria clásicos del lactante menor. De los tirajes intercostales, el aleteo nasal, el quejido respiratorio, entre otros. Algunos neonatos, incluso pues en los menos graves, generalmente pueden presentar, en los más graves, perdón, pueden presentar apnea y cianosis. Y generalmente llegan los niños pues porque la mamá dice que le ve los labios azules o porque lo ve dejar de respirar por un momento. Después ese momento también es muy importante hacer o sospechar como tal la infección por bordete de la pertussis. Ya en adolescentes y ya pues el adulto, generalmente se van a presentar periodos acortados de la enfermedad y generalmente describen como una sensación de estrangulamiento seguido de tos interrumpida. Es generalmente el típico adolescente que consulta o que bueno, el colegio dice que tiene una tos que le fastidia y que se pone la mano hacia el cuello como si se estuviera ahogando. Pero pues realmente los adolescentes y los adultos jóvenes con un esquema de vacunación completo no van a presentar gran mayor sintomatología. Es más que todos aquellos pacientes con algún compromiso inmunológico o que tengan algún otro, alguna otra problemática a nivel de su salud o pues de la línea celular defensiva. Ya las complicaciones como tal se asocian en menor medida y estas se asocian principalmente a la población que mencioné inicialmente, sea principalmente los menores de 6 meses y se presenta una elevada mortalidad y hospitalización en estos pacientes. En ellos generalmente se acompañan múltiples patologías, que generalmente son neumonía en un 25%, crisis comerciales o crisis convulsivas en un 6%, encefalopatía en un 1%, e incluso se estima que el 1%, pues ya antes de ser hospitalizado y ser ingresado a un servicio de urgencias, pueden presentar la muerte y realmente pues ya son estudios que se tienen que realizar por medicina legal. Estos casos realmente son bastante trágicos, ya que realmente las mamás dicen no, presentaba una gripa y demás, pero pues es muy importante siempre identificar a todos que no dejan al niño respirar. Entonces, como tal, también las principales complicaciones severas, o pues las que van a acompañarlo, van a ser la apnea, como lo mencioné previamente, infecciones secundarias que generalmente por el tipo de contacto que tienen van a ser la otitis media y la neumonía, las secuelas físicas e incluso pues como tal ya se estima que un niño que requiera cuidados intensivos se tiene que limitar como tal em, a quien se ingresa a cuidados intensivos ya que aumenta como tal la mortalidad y pues se asocia como tal a un peor pronóstico. Quienes tienen indicación sí o sí de ingresar a una unidad de cuidados intensivos son los lactantes menores de 3 meses o aquellos con alguna afección subyacente. Entonces, neumonías complicadas, neumonías atípicas, niño que presente apnea, niño que presente algún cuadro de deterioro neurocognitivo o con algún deterioro físico asociado a la patología. Niños que presenten como tal la patología de base o pues con algún signo de severidad leve o moderada, se tienen que dejar en aislamiento y pues vigilancia clínica. Entonces, como tal, ya el diagnóstico se tiene que iniciar mediante la sospecha clínica que generalmente sea en un paciente cuyo único síntoma o queja predominante sea la tos, eh, cuando principalmente hay ausencia de síntomas como fiebre, mialgias, exantema, faringodinia, disfonía, taquipnea, sibilancias y o crépitos. ¿Por qué? Porque estos síntomas como tal nos deben hacer enfocar otras patologías. Fiebre y crépitos como tal nos deben enfocar a lo que sería una neumonía. Exantema nos tienen que hacer sospechar alguna de las enfermedades exantémicas que presenta algún niño y que nos toca hacer un abordaje totalmente distinto. Sibilancias, ya sea una crisis asmáticas o un sibilante tardío, un sibilante temprano, nos tocaría evaluar si ese es el caso o no es el caso del paciente. Y ya, pues, pruebas diagnósticas vamos a tener distintas maneras. Generalmente, pues, el examen que se solicitan a todos los pacientes serían los leucocitos, un hemograma, que una leucocitosis de 15.000 hasta 100.000 células de predominio neutrófilo son son una buena prueba predictora de la patología. Un hemograma con una leucocitosis de predominio neutrófilo generalmente nos debería hacer sospechar otra patología y más si tiene síntomas respiratorios de una neumonía.
Se estima y tiene una probabilidad bastante alta que entre mayor sea la leucocitosis, mayor sea la mortalidad del paciente. Entonces, pacientes que lleguen con leucocitosis superior a los 30.000, se estima que la mortalidad asciende casi hasta un 40% e incluso superior dependiendo del estado inmunológico de este paciente. Ya la prueba especial o la prueba de elección para el diagnóstico va a ser la PCR sobre el lavado faríngeo. Este se tiene que hacer un lavado a nivel muconasal y se tienen que obtener unos primers que pueden ser únicos o múltiples según pues, la disponibilidad del sitio. Acá en Colombia generalmente se manejan los primers únicos, que como tal únicamente hacen el diagnóstico de que hay una especie de bordetela. No hacen la diferencia entre estas si es una bordetela pertussis o una parapertussis. Mientras que las pruebas múltiples sí pueden realizarla y pueden hacer el diagnóstico diferencial de distintas cepas, pues, pues dado a las múltiples llanas diagnósticas que presentan. Hay incluso algunas pruebas que pues, nos ayudan a descartar ese patógeno y nos dan la muestra de distintos patógenos asociados a como tal a la patología. Ya también pues tenemos el cultivo de muestra que generalmente se obtiene también por aspirado nasofaringeo posterior pues al lavado de la mucosa oronasal que se tiene que hacer de manera profunda y este se tiene que cultivar preferiblemente en agar carbón vegetal de Regan Low, que es el que estamos viendo a la derecha, o el que generalmente vamos a encontrar en lugares de bajos recursos o pues en atenciones de niveles primarios, que va a ser el de sangre de caballo o de Steiner. Como tal, estos se tienen que hacer seguimiento por al menos una semana, no únicamente 72 horas, ya que a veces el crecimiento no se da en las primeras 72 horas por dificultades como tal en el crecimiento y el mantenimiento de esta bacteria. Y se tiene que hacer la búsqueda activa del crecimiento de colonias bacterianas, que generalmente se van a ver como en esta imagen que se ve a la derecha. Ahí, esta generalmente se tiene que acompañar de pruebas de inmunofluorescencia, ya que pues dado el tiempo largo que toma el cultivo, pues nos permite generar un aumento específico en el rendimiento diagnóstico de la prueba. También se puede aplicar estas pruebas de inmunofluorescencia con los primers para la PCR, pero pues a veces se eleva bastante el costo y no se puede realizar de manera completa. Y ya este dato es publicado como tal por la OMS, que se estima como tal que menos del 20% de los cultivos o de las pruebas PCR son positivas. Y cuando estas se practican en el periodo paroxístico de la enfermedad, va a disminuir bastante más el periodo de diagnóstico, pues como lo mencioné principalmente al inicio, cuando estábamos hablando de las manifestaciones clínicas. Entonces, como tal, acá se hace la recomendación que todos estos pacientes se tienen que realizar prueba de inmunofluorescencia y más en aquellos pacientes que habían recibido una inmunización parcial o remota a través del tiempo, pues durante el tiempo. Entonces también es muy importante preguntar al momento de hacer el diagnóstico si está o no vacunado contra la tosferina ese paciente pediátrico. Este cuadro es tomado como tal de la Guía de Práctica Clínica de Colombia, donde pues, nos muestra como tal la efectividad que tiene cada una de las pruebas diagnósticas que mencioné anteriormente y cuál es la mejor opción en cada una de las pruebas, siendo la fase catarral como tal la PCR, en la paroxística también la PCR y ya en la de convalescencia pues van a preferir como tal la serología y las pruebas de inmunistoquímica pues por el periodo de que ya los cultivos bacterianos están en disminución y ya la sintomatología del paciente va a estar en resolución. Ya tratamiento, específicamente nos toca evaluar primero si el paciente requiere una hospitalización. Entonces se indica que todo paciente lactante menor de 3 meses y lactantes entre los 3 meses que presenten paroxismos que son graves tienen indicación de ser hospitalizados. También todo paciente de cualquier edad, ya sea adolescente o, o ya escolar, se tiene que quedar hospitalizado si presenta alguna complicación o inminencia de este. Paciente que presenta dificultad respiratoria con saturaciones en metas, se tiene que quedar hospitalizado pues para vigilancia de esta dificultad respiratoria, colocación de oxígeno suplementario e inicio de manejo antibiótico de la manera más pronta posible. ¿Cuándo se considera la alta hospitalaria? Pues se considera pues que el paciente no requiere hospitalización cuando no cumple con el criterio anterior o cuando durante la instancia hospitalaria presenta mejoría de 48 horas por mínimo de la sintomatología de manera constante, o cuando presentan algún caso leve o ya hay mejoría de esta.
Generalmente esos pacientes se quedan hospitalizados por lo menos 72 horas y se hace vigilancia clínica de las 72 horas a una semana. Muy importante siempre considerar que si estamos en un primer nivel y tenemos algún paciente de esos, el paciente tiene que ser remitido a un nivel donde puedan atender lo de un médico pediatra y de preferencia que haya una unidad de cuidados intensivos pediátricos y que tengan capacidad de cuarentena de este paciente porque hay alto riesgo de contagiar a otros pacientes pediátricos y porque seguramente o pueda presentar algún tipo de complicación de las que mencioné anteriormente. Y esta advertencia le tenemos que hacer a los padres cuando se les da salida a estos pacientes o cuando no tienen sintomatología que indique hospitalización, pues como tal son estas. Se tiene que recomendar siempre que la alimentación no se suspenda, así estimule como tal la aparición de paroxistismos, em, que no se tiene que hacer de manera preventiva un aspirado nasal, orofaringeo o traqueal, que el apoyo de la familia comience como tal desde la hospitalización y pues siempre tienen que darse los cuidados y demás y se tienen que limitar como tal las visitas a ese paciente y que se tiene que educar como tal a la familia. Acá es donde pues quería hacer una pausa muy importante y mencionarles que pues como tal el primer foco, el primer momento de infección que van a tener estos pacientes con tosferina van a ser el momento del primer mes de vida. ¿Por qué? Porque en este primer mes de vida es cuando pues generalmente en la población latinoamericana a las familias les gusta conocer al recién nacido y como tal, pues la familia al no tener todo un esquema de vacunación completo o actualizado o actualizado como tal de vacunación contra contra la DPT, va a aumentar como tal la tasa de contagios porque pueden ser pacientes adultos portadores pero asintomáticos que van a llevar la patología al recién nacido que pues no tiene la inmunización completa mm, para la tosferina. Entonces, es muy importante siempre hacer esa recomendación de puericultura iniciando desde como tal la gestación, de que la familia cercana o la familia que viva en la casa con el recién nacido estén vacunados contra la DPT de manera reciente. Y pues ya, pues vamos a ver eso también un poquito. Ya para el manejo específico, el manejo antibiótico se tiene que iniciar cuando hay una sospecha o confirmación de esta. Como tal, se tiene que iniciar un macrólido que generalmente es acitromicina, ya que pues permite cubrir a todos los grupos etarios. Afortunadamente, la resistencia a los macrólidos es baja, no ha presentado gran tasa de resistencia y principalmente para este patógeno, pero sí es muy importante que se tiene que tener cuidado en los lactantes o en los neonatos, principalmente aquellos menores de 14 días, ya que se evidencia un aumento no tan significativo, pero pues muy importante recalcarlo, de estenosis pilórica hipertrófica infantil. Es generalmente paciente que se le coloque la citromicina y empieza a presentar vómitos en proyectil, tiene que ser suspendida por el médico y tiene que ser valorado en un servicio de urgencias y pues generalmente ya tiene que estar hospitalizado este paciente, pero pues es muy importante la valoración médica oportuna porque pues a veces por condiciones sociodemográficas no es posible esto. Y en este caso pues como tal se prefiere ahí en esos casos específicos la utilización de eritromicina, pero es únicamente y exclusivamente para estos casos porque la eritromicina a pesar de todo no tiene la misma eficacia que la citromicina para el manejo de la tosferina. Esta tabla que es publicada por la Anexo nos explica cómo tal los distintos medicamentos que tenemos. Entonces, como mencioné anteriormente, la citromicina va a cubrir a todos los grupos etarios. Entonces, de menor de mes, la dosis vamos a tener de 10 miligramos kilogramo 10 durante 5 días. De 1 a 5 meses se comparte una dosis única al día de 10 miligramos kilogramos durante 5 días. Lactante pues de 6 meses, cambiaba la dosis y en adultos pues ya es dosis única en el primer día y luego se continúan 250 miligramos día a los 2 a 5 días. Para pacientes que presenten algún grado de alergia o alguna intolerancia a los macrólidos, pues vamos a tener como tal de alternación el trimetoprim sulfa. Eso es muy importante tener en cuenta que está contraindicado en todo menor de 2 meses. Y pues de preferencia no utilizarlo en lactantes, pero pues ante la necesidad o ante la no disponibilidad o ante la falta de indicaciones que tenemos en esta población, se puede utilizar en lactantes menores distintos a los de 2 meses. Ya en lactantes mayores de 6 meses y ya niños se puede utilizar sin casi ningún riesgo, tienen que hacer seguimiento de la función hepática
y pues ya seguimiento del paciente con este medicamento. Las dosis también se las dejo ahí para los que la quieran revisar de manera más específica. Y ya, pues ya para finalizar, como tal la predicción, pues lo que mencioné anteriormente, es como tal la iniciación del plan de vacunación temprana en el lactante, en el neonato, y como tal la dosis de refuerzo hasta la adolescencia. La vacunación en adultos también es de manera muy importante, ya que como tal permite controlar la infección y como tal limita como tal el contacto cercano del recién nacido con la infección. En Colombia, afortunadamente, la vacunación contra la DPT es cubierta, contra la tosferina, está cubierta para para el plan gestacional. Entonces, como tal, madre que queda embarazada tiene el derecho y debe recibir la vacunación contra la tosferina de manera gratuita. Ya lo que son el padre y familia cercana, sí tiene que adquirir por su propia cuenta esta vacuna, pero tiene que ser una recomendación que se tiene que hacer desde los controles prenatales hasta el momento del nacimiento del lactante. Y como tal, la limitación de la vacunación. Y ya como tal, la vacunación, como mencioné anteriormente, es a través de la DPT. Vamos a encontrar dos variaciones de esta vacuna, la DPT-A y la DPT normal. La DPT-A es la que actualmente más recomiendan las guías, ya que pues es como tal una vacuna combinada que como tal tiene una eficacia del 80% y tiene componente celular de la tosferina. Entonces se genera como tal la inmunidad a través de este componente sin generar mayor reacción adversa. Que a diferencia de la EDPT normal, va a presentar mayor sintomatología, generalmente son fiebres, y pues como tal secundaria a las fiebres se van a presentar crisis comerciales a la fiebre. Entonces muchas veces la gente le tiene miedo a esta vacuna por esta razón. Y pues igualmente es muy importante recalcar que es un efecto secundario que se puede presentar por esta vacuna, la normal, y que si desean evitar o disminuir este riesgo, se tiene que utilizar la DPTA. Pero pues se tiene que ser muy claro que en Colombia esta vacuna no es cubierta por el PAI. Ya, ahora sí, para finalizar, les comparto lo que sería como tal, lo que sería el PAI de Colombia, que fue actualizado en 2019. Eh, Públicamente. Actualmente sí tenemos una actualización del año pasado para vacunación de COVID, pero pues en este momento no aplica para este caso. Entonces vamos a tener que la vacunación contra la tosferina se va a hacer a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y ya pasando a los 18 meses y a los 5 años. Ya en pacientes adultos o pues ya más grandecitos se tiene que considerar una vacunación si van a estar expuestos o van a estar cerca a un lactante, un recién nacido, o si son personal de la salud. Entonces generalmente nosotros sí tenemos que vacunarnos contra la EPT o tener nuestro esquema completo para disminuir como tal el riesgo de contagio hacia pues, los pacientes pediátricos que puedan estar en algún tipo de riesgo. Y realmente eso era todo lo que quería comentarles para el día de hoy. Era una charla un poco bastante corta, pero pues para dejarles a todos un poquito de conocimiento sobre la tosferina. No sé si tengan alguna pregunta o algo. Mientras tanto, pues les recomendamos por favor llenar la asistencia del día de hoy. Ya la estoy mandando por el grupo para que por favor la llenen y se puedan generar los certificados de miembro activo a final de semestre con una participación mayor al 70%. Mari, creo que tenías alguna pregunta. No, Andy, solamente para agradecerte, gracias por la charla, aunque digas que fue muy corta, siento que es un tema como muy sustancioso y muy importante de conocer, porque pues como tú bien lo dijiste, es una enfermedad que muchas veces como que dejamos pasar porque no tiene como que una prevalencia tan alta en estos momentos, pero pues es importante tenerla en cuenta. Y aparte que es inmunoprevenible. Gracias, Mari. Igualmente, pues ahorita más tarde les mando la presentación para que todos la tengan ahí presente y también les comparto la guía práctica clínica de Colombia para que todos la tengan a la mano. Entonces, nuevamente agradecemos la asistencia a todos, los esperamos para próximas charlas y pues próximamente también empezaremos a comentar sobre los talleres
para que pues la gente que esté interesada pueda empezar a participar y demás, y tengan un poco un contacto más cercano a lo que sería la pediatría. Esperamos. Nicole, si quieres, ¿tienes alguna preguntita? Hola, buenas noches. Qué pena, es que no me deja llenar el formulario. No sé. Ya ahorita, ya ahorita lo reviso porque creo que es por la hora. Dame un segundo. Listo, creo que en este momento ya debería dejarlos revisar. Sí, ya, gracias. Listo, dale, con gusto. Esperamos que tengan una linda noche. Si alguno más tiene alguna pregunta, quedamos súper atentos, ya sea por acá o por el grupo de WhatsApp. Esperamos que tengan una feliz noche.